¿Se ve bien? Sí, sí. Sí. Bueno, perfecto. La unidad de aeropuertos es la unidad 8 de nuestra materia. De alguna manera, está dentro de los temas que el programa dice que son conceptos generales, digamos, de aeropuertos, ¿no es cierto? Tenemos un práctico de esta unidad, así que pido que me presten un poquito de atención. Es un tema bastante sencillo. Por ahí capaz que algunas cuestiones pueden llegar a parecer medias novedosas, pero en general es bastante sencillo. Bueno, aeropuertos. Los aeropuertos empiezan a tener una gran importancia, empiezan a generarse como un lugar, digamos, de nodo de transporte después de la Segunda Guerra Mundial. Como la Segunda Guerra Mundial, con todo el desarrollo que hubo en la aviación en esa época, mostró que podía ser un medio de transporte efectivo, y a raíz de ahí, con el desarrollo que hubo en las máquinas y compañías, se pudo pensar en desarrollar eso como un método de transporte, digamos, más generalizado. El progreso de la aviación comercial se reflejó no solo en la velocidad, ¿no? Porque los aviones desarrollaban mayor velocidad, sino que en el radio de acción, digamos, le permitían aeronaves que permiten hacer distancias, vuelos transatlánticos, y la envergadura o el tamaño de esos aviones también permitía llevar carga y llevar pasajeros y demás. Entonces todo ese desarrollo ya empieza a ser competitivo con el transporte de ultramar de los barcos, digamos. Pero bueno, junto con el desarrollo que tengan todo lo que es la parte de la maquinaria en sí, tenemos que ver cómo damos cabida a eso en tierra, digamos. El objetivo, digamos, de esta unidad es que ustedes puedan, al cabo de la unidad, poder aprender a ubicar un aeropuerto, de alguna manera, orientar la pista y calcular la longitud de pista que ustedes necesitarían tener para ese aeropuerto. Son conceptos básicos, digamos, el desarrollo o el diseño de un aeropuerto incluye muchas más tareas, digamos. Tenemos que, si los que hayan ido alguna vez a un aeropuerto van a ver que hay instalaciones de todo tipo. Hay instalaciones propias de seguridad, digamos, de los aeropuertos por el tema del tráfico aéreo, hay instalaciones militares, hay instalaciones de policía, un montón de cuestiones que no exceden por mucho, digamos, al objetivo de nuestro curso, pero lo importante es que tengamos estos conocimientos básicos que nos van a dar un puntapié para poder, si algún día les toca trabajar, digamos, tener tema de qué hablar, podemos decirlo de una manera. La planificación del aeropuerto, en líneas generales, como cualquier aspecto, digamos, que uno quiera planificar, uno lo puede dividir en partes, ¿no? En primera etapa podemos pensar que nos interesa saber cuál es el alcance y las características que va a tener la infraestructura aérea requerida por una comunidad. O sea, nosotros vamos a hacer un aeropuerto que viene a satisfacer las necesidades de una ciudad o una región, y esas necesidades pueden ser de transporte de pasajeros y de carga, o solamente de cargas. Entonces, bueno, diferenciando cuáles son las necesidades, y después, en una segunda etapa, establecer las pautas para poder construir ese aeropuerto, sobre todo si uno quisiera poder construirlo en etapas para poder mejorar el aspecto de cómo es la inversión inicial y cómo se va desarrollando en el tiempo. Datos que nosotros tenemos que tener de ese aeropuerto, como cuando calculamos una infraestructura vial o queremos calcular la capacidad de un camino, vamos a necesitar datos del flujo. ¿Qué volúmenes de tránsito va a tener ese aeropuerto medidos en cantidad de pasajeros, por día, por hora, cantidad de carga o toneladas que se van a transportar? Y bueno, todos esos datos van a empezar a jugar para que uno pueda hacerse una idea de qué tipo de aeropuerto y qué tipo de lugar uno va a necesitar. Dice, la estimación surgirá del análisis de datos tan diversos como características topográficas, origen y destino de los viajes, crecimiento poblacional,
características económicas, movimiento de pasajeros en los hoteles, ¿no? Datos que podemos recabar si quisiéramos, que no se agotan acá. De hecho, la instalación de un aeropuerto, incluso, digamos, excede esta situación. Hoy en día, los lugares donde se hace un aeropuerto es, bueno, o bien porque hay una afluencia de turismo que se desea desarrollar, bien porque se necesita estratégicamente, por ejemplo, para los vuelos sanitarios, digamos que si una provincia encara un plan de construcción de aeropuertos porque necesita acortar distancias con la población, entonces, que en zonas donde es difícil o que están muy lejos de los centros poblados, poder con una ambulancia, sin recorrer muchos kilómetros, poder acercarse a una pista y que en esa pista, mediante algún sistema, digamos, de emergencia, pueda aterrizar un avión sanitario y pueda llevar la persona o el enfermo o el accidentado, la situación que fuere. Entonces, hay muchas cuestiones que intervienen en el diseño, en el emplazamiento, la decisión del emplazamiento, y después, una vez que ya está la decisión, a ver qué clase de aeropuerto es el que estamos diseñando. ¿No? El movimiento de pasajeros en los hoteles, por si fuera a ser un aeropuerto que quiere servir para el turismo. Volúmenes de correo, por si hay carga, características de la población adyacente, datos de otros medios de transporte, etc. Una serie de datos que van a hacer falta para poder definir el emplazamiento y poder diseñar el aeropuerto. Bueno, pero, ¿qué es un aeropuerto? Un aeropuerto está compuesto de una pista de vuelo, una pista de aterrizaje, calles de rodaje, que es la pista, es lo que tenemos acá marcado con amarillo, que es el sector del aeropuerto, que tiene una superficie tal que permite hacer las maniobras de despegue y aterrizaje de las aeronaves. Esa pista tiene que tener un ancho determinado y un largo determinado. Más adelante vamos a ver de qué depende ese ancho y ese largo. Tenemos calles de rodaje, que son las que permiten a los aviones hacer la maniobra y volver o poder entrar o salir de la plataforma. La plataforma es el lugar donde los aviones se detienen para poder hacer la carga y descarga de pasajeros y equipaje, ¿no? Acá tenemos la pista, esta es una calle de rodaje que después se integra junto con la pista, ¿no? Acá vuelve a salir, y esta es la plataforma. Dice plataforma o estacionamientos para las aeronaves, en este lugar donde van a quedar detenida la aeronave para poder hacer la maniobra de carga de combustible también, carga de equipaje y carga de pasajeros si los hubiera. Área técnica, que es un área donde van a estar los servicios técnicos para el avión, que pueden ser hangares, y ahí haya talleres y demás cosas que puedan ser para servicios del avión. Área de edificios y terminal de pasajeros, que es el lugar donde los pasajeros tienen que sí o sí pasar para poder acceder a la pista. O sea, ustedes vienen del exterior, ingresan a la zona del aeropuerto, dejarán el auto en algún lugar en un estacionamiento, entran a la terminal y ahí los autorizarán para poder pasar a la plataforma y de esa manera poder ascender al avión. Y tenemos caminos de acceso y estacionamiento, son los que nos permiten a nosotros llegar hasta el aeropuerto. Lógicamente, es deseable que un aeropuerto esté no tan cerca de una ciudad para que no tenga interferencia con los edificios. Digamos, necesitamos que tenga un área limpia para que puedan efectuarse las maniobras de despegue y aterrizaje con la comodidad y la seguridad que hace falta, y no tan lejos para que a la comunidad no le quede muy lejos poder llegar al aeropuerto. Bueno, eso es una solución de compromiso. En particular, este aeropuerto también tiene un uso militar, entonces acá estas calles de rodaje de este lado van hacia una plataforma de uso militar, y acá hay una base militar en este lugar, ¿no? Este es un aeropuerto de uso mixto, pero puede ser un aeropuerto solamente comercial que esté cortado acá. Esos son los componentes de un aeropuerto. Esquemáticamente, ¿no? Y esta es una cosa que es muy de final, nosotros les pedimos a ustedes, hagan un esquema de un aeropuerto. Entonces tenemos el acceso, alguna playa de estacionamiento,
una terminal donde nosotros ingresamos y nos van a permitir o no ingresar a la plataforma para poder subir al avión. La plataforma, que es el lugar donde el avión se detiene para poder hacer la carga y descarga de mercadería y de pasajeros, hangar o zona de mantenimiento, calles de rodaje, puede tener o no una zona de espera, digamos, si un lugar, un aeropuerto que tenga mucho tráfico, puede que tenga la plataforma y después una zona de espera que le está esperando la orden para poder ingresar a la pista. Si ustedes alguna vez les tocó ir, por ejemplo, a Aeroparque en Buenos Aires, van a ver que ahí está despegando un avión en esta punta y ya está el otro avión próximo para poder despegar. Entonces, en ese lugar donde hay mucho tráfico, bueno, una zona de espera es dable de que uno la tenga para poder ingresar a la pista. Y después tenemos la pista, propiamente dicha, con su longitud de pista y su ancho de pista, que tiene una determinada señalización especial y demás cuestiones. Y después se forma un área que tenemos que tener libre, ¿no? Ustedes cuando van a ver un aeropuerto van a ver que de las cabeceras hasta donde termina la zona del aeropuerto, tenemos que tener una determinada distancia. ¿Para qué? Para que en alguna maniobra abortada, algún problema que hubo con un avión, si el avión tiene que no le permite efectuar el despegue, poder hacer la maniobra de vuelta, de aterrizaje forzoso o lo que fuese, y quedar dentro de la pista, ¿no? O al menos dentro de la zona del aeropuerto y que no le pase lo que le pasó al triste avión de Lapa en aquella vez en Buenos Aires, que pasó de largo y se metió dentro de una autopista. ¿Está bien? Lo que nosotros cuando le pedimos, decimos, bueno, ¿cuál es el esquema de un aeropuerto? Bueno, pensamos en esta situación. Por ejemplo, una cosa que una vez nos pasó es que nos pusieron la pista entre medio de la terminal y de la plataforma. Eso, vale decir, no puede pasar, digamos. El pasajero no puede pasar por arriba de la pista para poder acceder a la plataforma, de ninguna manera. Entonces, eso estaba flagrantemente mal. Bueno, los aeropuertos se clasifican. Habrán escuchado a ver que el aeropuerto tiene pista de vuelo instrumental o qué sé yo. Bueno, las pistas se clasifican de dos maneras. Pista de aproximación visual, BFR, que es ver y ser visto. De esa manera el avión se tiene que valer de la señalética que tiene la pista y de sus situaciones, la comunicación que tenga con la torre de control, pero el aeropuerto no tiene una comunicación, digamos que electrónica de alguna manera con el avión. Entonces no le puede prestar información de la posición relacionada al avión de la pista. Y después tenemos pistas que son de vuelo instrumental y hay unas que se llaman de no precisión, que le da una información y le permite al piloto corregir las posiciones, digamos, del avión respecto a la pista. Y después tenemos una que se llama de precisión, que se llama el sistema ILS, que de alguna manera la pista o el aeropuerto o la torre de control le va brindando información precisa al avión de su posición respecto a la pista y qué maniobra tiene que hacer para poder corregir y poder aterrizar. Cualquiera podría pensar, bueno, una vez que están volando, si el piloto es de alguna manera es un piloto de avión, no tendría que tener problema, pero esta situación de cuando necesitamos vuelos de precisión ILS es lo que nos permitiría a nosotros poder aterrizar en una situación, por ejemplo, aterrizar o despegar en una situación de neblina. Ustedes han visto que, por ejemplo, el aeropuerto acá en Neuquén, cuando hay mucho humo o cuando ha habido mucha neblina, queda sin operaciones. Incluso cuando hay lluvia fuerte y demás, digamos, cuando la visibilidad cae por debajo de un umbral, no permiten el despegue de los aviones ni el aterrizaje tampoco. Y bueno, en Buenos Aires hay, por más que son aeropuertos, digamos, equipados con bastante tecnología, este sistema de precisión ILS no lo tienen operativo. Bueno, pensemos un poquito en esa situación, ¿no? Ahí tenemos un avión que está haciendo la maniobra de aterrizaje. Ustedes pueden observar que ese avión tiene un ángulo, ¿no?,
en el sentido longitudinal del avión respecto del eje de la pista. Y eso obedece a la situación de que seguramente hay viento. Digamos, acá había un viento que estaba en este sentido, digamos, viento del lado izquierdo, que azotaba sobre el avión, y el tipo tiene que aterrizar de esa manera, inclinado respecto al eje del aeropuerto, para poder hacer la maniobra como corresponde. Y eso lo vemos en este esquemita. En este esquema tenemos nosotros la dirección que lleva el avión, que se llama rumbo, la dirección en la que quiere ir el avión, que se llama derrota. Este ángulo se llama ángulo de deriva, que es la diferencia entre uno y, digamos, si hay un aterrizaje sin viento, el rumbo y la derrota son iguales y el ángulo este es 0. Y acá tenemos la componente del viento. Digamos, acá tenemos un viento que está azotando y de alguna manera está inclinando o está haciéndole fuerza en este sentido, por eso que el avión tiene que corregir, perdón, este viento está haciéndole fuerza hacia allá, digamos, desde arriba hacia abajo. Sería un viento, digámoslo así, del lado derecho. Viento del lado derecho que lo está inclinando el avión, entonces el avión se tiene que inclinar en contra del viento para que la componente de las dos fuerzas no permita que el desplazamiento sea en este sentido. El avión va apuntando hacia allá, pero el desplazamiento va en el sentido de la derrota. ¿Está bien? Y eso es lo que se ve acá. El avión apunta hacia ese lado, pero como el viento le viene de la izquierda, el desplazamiento es aproximadamente en el sentido del eje de la pista. Quiero que veamos, a ver si podemos. ¿Se ve esta imagen de YouTube? Sí, sí. A ver si se ve el video, vamos a ver. Fíjense el aterrizaje de ese avión. Y miren la pista, ¿no? Que parece que fuera una alfombra. Bueno, ese no pudo aterrizar, ¿ven? Ahí intentó hacer la maniobra y como vio que no podía, aborta. Fíjense que se abre el compartimento de las ruedas y las esconde. Miren cómo va el avión ese, ¿eh? Totalmente inclinado respecto al eje de la pista. Y se va despegando, miren. Miren cómo despega. Eso que se siente arriba cuando ven que el avión se mueve bastante, bueno. De abajo se ve así. De alguna manera el tipo lo viene manejando el avión y viene con una inclinación bastante contraria al ángulo de la pista. Miren, miren cómo es. Una vez que está en el piso, miren cómo aterrizó, ¿eh? Una vez que tocan las tres ruedas, recién ahí el avión se endereza, en ese momento, ¿eh? Ahí tocó la rueda delantera y ahí se acomodó. Miren este otro. Eso para que tengamos en cuenta el efecto del viento sobre la aeronave. Y ese viento es de una determinada magnitud que le permite hacerlo. Por ejemplo, ven, en ese tuvo que abortar. Por una determinada forma no pudo hacer la maniobra bien y tuvo que abortar. Este parece que va a despegar o va a frenar, ¿verdad? No, este va a aterrizar. No, va a despegar. Miren cómo se nota el viento ahí, ¿ven? Ya una vez que está en el aire ya la cosa cambia, pero el problema es poder lograr salir, digamos, de los 2 medios. Miren las alas cómo se mueven. ¿Esa ondulación en la pista es por algo en especial? Y es por la topografía, pues las pistas son generalmente largas, digamos. Ahora vamos a ver un poco el tema del cálculo, pero las pistas estamos hablando del orden de 2 kilómetros. Entonces, admiten el avión que tengan hasta unos grados de pendiente mínima, pero permite que tengan longitudinal una pendiente.
Vos pensás que si tenés una pista de 1500 metros y tenés una pendiente, por poco que sea del 1%, estás en 1000 metros, tenés 10 metros y pico de desnivel. Entonces lo que se ve, digamos, como la imagen te junta todo, se ve clarita la pendiente. Mirá cómo viene viene como jugando, ¿no? Todavía no toca la rueda delante, recién ahí va a tocar. Mirá cómo se atraviesa cuando toca la rueda delante. Bueno, con eso, de alguna manera quería que nos quedara bien el concepto de cómo actúa el viento sobre la aeronave y qué efecto tiene, digamos, respecto de lo que nosotros estamos calculando. ¿Qué pasa? Ese viento del que estamos hablando, que va a ser un viento que es lateral a la pista, tiene que ser menor a una cierta magnitud que le permita hacer la operación al avión. Eso está de alguna manera tabulado. Dependiendo del tipo de aeronave, nos va a permitir a nosotros un viento de una determinada velocidad máxima. Y como puede pasar que en algún lugar donde tengamos viento, por ejemplo acá en la zona de Neuquén, podemos pensar, nosotros tenemos que asegurar que esa pista tenga, digamos que, de esos vientos que son nocivos, los vientos que no nos permitirían efectuar la maniobra de aterrizaje o despegue, a lo largo de todo el año necesitamos que no exceda el 5% del tiempo. O sea, necesitamos que el aeropuerto, para poder decir que es un aeropuerto con la categoría que le estamos definiendo, esté operativo al menos, o sea, no al menos, por lo menos el 95% del tiempo. Entonces, esto quiere decir que esos vientos fuertes de los que nosotros estamos hablando no pueden soplar más del 5% del tiempo, o bien tenemos que buscar una orientación de pista de manera tal que eso no suceda. ¿Conocen el aeropuerto de acá en Neuquén? Bueno, al menos saben dónde está ubicado. La orientación de la pista de acá del aeropuerto de Neuquén es este-oeste. Está bien, digamos, perpendicular al norte magnético. ¿Por qué? Porque tenemos los vientos predominantes, los vientos fuertes vienen del oeste. Entonces nosotros lo ponemos en esa dirección. El avión con el viento de frente o el viento de cola no tiene mayor problema. Si nosotros tenemos un día que tenemos viento de frente, el avión probablemente despegue apuntándole hacia el viento, porque le viene mejor para la sustentación. Bueno, estas son generalidades de las que estuvimos hablando, ¿no es cierto? La ubicación del aeropuerto va a buscar una mayor eficiencia durante mayor tiempo, buscar una accesibilidad, digamos, que esté cerca del acceso de donde esté la ciudad a la cual va a servir. Bueno, detalles, posición favorable respecto a otros medios de transporte, o favorable o que sea combinable, digamos, cuando hay tipos de transporte o la logística que sean combinados, sería bueno que esté cerca de medios de transporte o rutas o que nos permita poder hacer intercambio de mercadería o intercambio de pasajeros y que los pasajeros tengan facilidad para poder combinar con otros medios. Proximidad al centro de población, despeje de obstáculos, esto es muy importante y eso es una macana, por ejemplo, el aeropuerto de Neuquén está sufriendo en este sentido. La ciudad de Neuquén de alguna manera se lo está fagocitando, tenemos Plotier y Neuquén, los dos van creciendo y van rodeando con casas. Está bien que hay restricciones a la altura de las construcciones alrededor del aeropuerto, pero eso empieza a traer problemas. Digamos, y sobre todo lo limita en una futura ampliación. Digamos, el aeropuerto de Neuquén, así como está hoy, no se puede ampliar. Topografía de la zona, zonas llanas o con ondulaciones suaves versus zonas, digamos, montañosas, ¿no? Tenemos que buscar algo que sea lo más despejado posible que nos permita hacer el aeropuerto sin tener mucho movimiento de suelo. Porque estamos hablando que necesitamos una superficie importante, digamos, en longitud y en ancho. Bueno, condiciones del suelo siempre para cualquier estructura que vayamos a montar, necesitamos que el suelo, digamos, no hacerlo arriba de una zona que sea, no sé, un mallín, una zona que sea con suelos complejos. Costo de la tierra, bueno, el lugar donde vayamos a emplazarlo también, que no sea un lugar de zona, digamos, de
con un costo alto de la tierra, porque eso nos va a costar caro y después también nos va a costar caro futuras ampliaciones, las calles, todo lo que tengamos que hacer, inclusive la infraestructura que puede llevar al aeroparque, digamos, si es un lugar donde se desarrolla, capaz que alrededor del aeropuerto se generan otros emprendimientos y el costo de la tierra es muy caro, nos complica el desarrollo. Posibilidades de expansión, posición con respecto a estos aeropuertos y aerovías, facilidad de obtención de servicios, condiciones atmosféricas, ruido y leyes locales. Posición respecto a otros aeropuertos y aerovías, dice evitar interferencia entre aeródromos a distancias mínimas. La verdad que acá no está fijado mucho. Hay un organismo que es el organismo que regula la aviación civil a lo largo y ancho de todo el mundo, que se llama OASI. De alguna manera hay recomendaciones. Pero después hay cuestiones, digamos, de índole estratégica de los gobiernos, si se quiere, qué sé yo. Me parece que en algún momento lo hablamos, pero por ejemplo, el aeropuerto de Neuquén, hace varios años atrás, creo que fue en el 2012, me parece que fue, o 15, no me acuerdo, se hicieron unas reparaciones, se repavimentó la pista y se hicieron algunas otras refacciones, y estuvo sin funcionar un tiempo largo, debe haber sido como quizás 4 o 5 meses. Y durante ese tiempo, los vuelos, digamos, que aterrizaban en Neuquén, los derivaron a San Martín de los Andes. Será muy lindo San Martín de los Andes, lo que quieran, pero queda lejísimo, digamos. Si estamos hablando de Neuquén versus San Martín de los Andes, podría pensar alguien y decir, pero no hay un aeropuerto cerca. Bueno, sí lo hay, el aeropuerto General Roca era un aeropuerto que estaba cerca, que estaba en condiciones de poder recibirlo, con alguna serie de arreglos y qué sé yo, pero por cuestiones, digamos, de geopolítica, si se quiere, o lo que fuere, no se lo quiso habilitar, y la gente que tenía que venir para acá, para Neuquén, o se venía en colectivo, o se venía en auto, o iba a parar a San Martín y de allá lo subían en un colectivo y lo traían de vuelta para acá. Bastante ridículo, pero son cosas que pueden pasar. En fin, cuestiones que andan de vuelta. Son generalidades, no nos compliquemos, esto no va, esto es para que lo tengamos en cuenta como un punteo nada más. Las dimensiones del aeropuerto van a estar en función de la aeronave crítica. Acá quiero que nos detengamos un poco. Aeronave crítica es la aeronave, no es la aeronave más grande que pueda entrar en un aeropuerto, sino que es la aeronave más grande que va a operar durante mayor tiempo el aeropuerto. Hay un concepto distinto, digamos. En general, el aeropuerto por ejemplo, el aeropuerto de Neuquén es un aeropuerto que está diseñado para aviones, digamos, comerciales que tienen que llevar Aerolínea, Austral, llegado el caso LATAM, todo ese tipo de empresas comerciales, ¿no? Que tienen aviones que son un poco más grandes, un poco más chicos, pero son más o menos del mismo porte. Vamos a suspender la reunión y arrancamos de vuelta porque se está acabando el tiempo. Bueno, les estaba hablando de la aeronave crítica. La aeronave crítica es con la que se diseña el aeropuerto. Las dimensiones del aeropuerto, diseñamos la longitud. Pero esa aeronave crítica es la aeronave que más operaciones va a tener, digamos, dentro del porcentaje de la frecuencia de operaciones que va a tener el aeropuerto a lo largo de la vida útil que nosotros estamos estudiando, es la aeronave que más va a representar el flujo en ese lugar. Eso no quiere decir que algún día pueda aterrizar un avión de dimensiones más grandes o mucho más grandes. Lo que pasa es que esa aeronave crítica a la que nos referimos es aquella aeronave que va a poder hacer las maniobras de aterrizaje y despegue en condiciones, digamos, regulares. Eso puede ser con toda la carga de pasajeros y todo el peso que tenga permitido la aeronave, que le pueda permitir aterrizar o despegar sin ningún problema. Si algún día pasa que esa aeronave, que a ese aeropuerto necesita aterrizar una aeronave de mayor dimensión, como puede pasar acá en Neuquén, que pasó.
¿Qué pasó? ¿Se ve esa imagen? Sí, sí. Bueno, ese es el aeropuerto de Neuquén. Esa es la torre de control de Neuquén. Acá estamos en la plataforma. Y ese avión es un Antonov. Eso es de los aviones más grandes del mundo. Ahí hay otra imagen. ¿Se ve? Ese es un avión netamente de carga. Acá hay otras imágenes por ahí donde se levanta, digamos, la cabina esta se levanta hacia arriba y queda toda una bodega de carga inmensa que permite llevar cualquier cachivache. Acá en particular en Neuquén aterrizó trayendo unas turbinas de generación para ciclos combinados, digamos, con gas. ¿Es más grande que el Hércules ese? Muchísimo más grande que el Hércules, muchísimo más grande que el Hércules. Sí, sí. Lástima que no tengo más imágenes acá, pero no, este es un avión. Bueno, fíjate, digamos que estamos acá teniendo la imagen de la gente y el bicharraco que es. Inclusive hay estos clases de aviones que son aviones rusos. Este es el AN-121 y creo que hay uno que es AN-123 que es más grande todavía. Pero les permite llevar, no sé, poner que como 80 toneladas, no más. A ver, vamos a ver si eso lo tengo acá. AN-124, a ver dónde dice. Fíjate que te permite llevar hasta 120 toneladas con un vuelo de una distancia de 4.500 kilómetros. Esto tiene que ver que a mayor tonelada, más consumo de combustible, entonces te va quitando el radio de acción. Pero, por ejemplo, a 90 toneladas te permite hacer 7.000 kilómetros con el combustible, ¿no? Y después hay otro que es más grande, que permite 120 toneladas a 5.000 kilómetros, un poco más. Tengo un par de fotos para mostrar si de acá de Neuquén. ¿Cómo? Que tengo un par de fotos para mostrar de que estuvo acá en Neuquén. Dale, y podés poner compartir pantalla. Ok. Ese era el equipo, creo, que trajeron. Claro, ahí está en el operativo, ¿sí? Levanta la trompa y van descargando ese bicharraco. Claro. Bueno, este Antonov ha venido varias veces en el último tiempo. Bueno, ahora creo que va a pasar un buen tiempo para que venga de vuelta. Pero es un avión que sirve justamente para carga. Después los militares también lo usan para llevar tropas, tanques de guerra y porquería. Lo más grande que andan dando vuelta porque puede llevar cosas raras. Bueno, eso viene a colación de que es un caso, digamos, que nosotros podemos pensar a ver qué pasó por qué el Antonov, cómo hizo el Antonov para aterrizar en el aeropuerto si el aeropuerto que tenemos nosotros no está diseñado para ese avión. Bueno, lo que sucede es que ese avión vino acá, hizo escala en Buenos Aires y se vino con el combustible mínimo para poder llegar con los kilos que le permiten aterrizar en esta pista que es más corta que la que él necesitaría para despegar a plena carga. Y el tipo viene y aterriza, que la maniobra de aterrizaje es menos crítica que la de despegue, y despega vacío, entonces para despegar vacío no tiene mayor problema. ¿Está bien? Distinto fuera si tuviera que venir a buscar carga acá. Entonces ahí ya sería más limitado el accionar. Bueno, diferentes datos de los aviones, eso lo vamos a encontrar que nos permiten a nosotros hacer el cálculo, ¿no? La longitud del avión, digamos, es desde el morro hasta la cola. Tenemos la envergadura, que es la distancia que hay entre los extremos de las alas, la altura, acá atrás. Bueno, capacidad de pasajeros, peso máximo y en fin. El peso máximo
de despegue, fíjense que para un Boeing 747, que son los aviones normales, digamos, de 747, es el que tienen aerolíneas, tiene este tipo, pesa en despegue casi 400 toneladas, 378 toneladas, peso máximo, dice, con pasajeros y compañía. Y fíjense, el Airbus A380, ya este es un avión más grande, este no viene para acá. 500 toneladas de peso de despegue. Estamos hablando de aviones comerciales de pasajeros, no estamos hablando del Antonov. Piensen que es semejante mole en el aire, ¿no? En fin. Nosotros tenemos que definir cuál es nuestra aeronave crítica y en base a esa aeronave crítica nosotros vamos a hacer las previsiones de pista y compañía que nos haga falta. Dice, la determinación de la aeronave crítica y su número de operaciones es el paso fundamental para la correcta planificación presente y futura del aeropuerto. Estos dos parámetros se obtendrán a partir de las mismas fuentes informativas que nos sirvieron para definir la disposición o la ubicación del aeropuerto. Ya les digo, digamos, toda esta información es una información difícil de recabar, qué sé yo, no es tan sencillo, sobre todo en un país como el nuestro, digamos, en otros lugares por ahí capaz que puede decir, mira, che, necesitamos un aeropuerto porque estamos, en Estados Unidos hay ciudades donde tienen 3, 4 aeropuertos, porque tienen mucho flujo de pasajeros. No es el caso nuestro, digamos. O que eso puede ser, por ejemplo, Buenos Aires, sí, últimamente tenían el aeropuerto el aeroparque del Palomar, por ejemplo, el aeropuerto del Palomar, y tenías Ezeiza, digamos, y tenés otro más, San Fernando y otros lugares donde también despegaban otros, tipo las low cost y demás, despegaban de esos lugares. Bueno, voy a darse ese caso. Ese es el Antonov. Ahí está una 380. Este es una mole inmensa, son bicharracos grandes. Fíjense, no, esto creo que es en Singapur o en algún lugar de esos, así muy, la pista del aeropuerto donde pasa y pasa por abajo en una autopista. No, creo que el aeropuerto de Barajas en Madrid no pasa esto, pero sino que uno entra como por un túnel, digamos, tener un aeropuerto que está en el centro de la terminal y todo alrededor pista y plataforma, y uno accede por túneles. Bueno, acá vamos a ver un poco el tema de los pesos. El peso es determinante para la longitud de la pista. Pensemos, digamos, contra más pesado, necesita carretear más el avión para poder lograr la velocidad de despegue, ¿no? Hasta el último partido, pensar en que la sustentación, digamos, del avión está en función de la velocidad que el avión desarrolla. Estamos claros con eso, ¿no? Por una cuestión, la forma que tienen las alas, el aire que pasa por debajo del ala y el aire que pasa por encima del ala, hay una diferencia de presión y eso es lo que lo eleva al avión. Pero eso se da cuando tenemos una determinada velocidad. Esa determinada velocidad el avión la tiene que alcanzar en la pista y ese sustento, esa fuerza que lo va a elevar, va en contra del peso del avión. O sea que la longitud de la pista va a ser función, en definitiva, del peso que pueda desarrollar ese avión, que tenga ese avión. Definiciones. Peso operativo vacío. Es el avión más la tripulación sin combustible ni carga. Carga paga, dice la que produce ingreso a la compañía aérea, y eso es el peso de los pasajeros, más la carga, más el correo, si hubiera, ¿no? Peso límite de combustible, dice, es aquel peso por encima del cual todo peso adicional debe ser en combustible, de manera tal que cuando la aeronave esté en vuelo, los momentos flectores que se producen en la unión de las alas y el fuselaje no resulten excesivos. Bueno, ese tema tiene que ver también, digamos, una cosa que los pilotos, digamos, tienen que manejar, digamos, tienen que saber, son datos, digamos, no es que andan sacando muchas cuentas, pero de alguna manera es algo que les interesa, de saber, digamos, qué diferencia de peso. No puede ser, vamos a cargarle combustible sin problema, o lo vamos a cargar y después tengan un problema en las alas, digamos. Esos son datos que les da el fabricante. Peso máximo estructural de aterrizaje es la máxima cantidad de kilos, por más que la maniobra de aterrizaje es menos complicada desde el punto de vista de la aerosustentación,
puede ser complicada respecto a la estructura del avión. Digamos, cuando el avión toca en el piso, si estamos excedidos de peso, puede producir daños estructurales. Y peso máximo de despegue, dice, es la carga máxima de la aeronave durante la maniobra de despegue. Tenemos un peso que es constante, que es el peso de operación en vacío, y el variable, que es el de la carga y el del combustible. Y el peso de despegue es igual al peso del aterrizaje más el peso de combustible para la etapa. O sea que nosotros podemos, el peso de aterrizaje en la maniobra de despegue, le podemos agregar el peso de combustible para la etapa. ¿Está bien? Y esa sería la máxima carga de despegue que puede tener ese avión. Este tema del peso del combustible para la etapa, dice, no puede exceder el peso máximo de despegue para las condiciones físicas del aeródromo. Fíjense que este peso de combustible para la etapa, ¿se acuerdan que hace unos años atrás hubo un accidente con un avión, el de Chapecoense, ¿se acuerdan? Que dicen que el problema que hubo fue que el piloto no calculó bien la cantidad de combustible que necesitaba para poder llegar a donde iba y no pudo aterrizar. Hay leyes que dicen que si uno, digamos, para poder aterrizar en un determinado aeródromo, hay leyes que son propias de la aeronavegación. Si uno llega a ese lugar en estado de emergencia, por falta de combustible, le dan prioridad, pero le cobran una multa. Hay una historia a raíz de eso, y pareciera ser que ese accidente fue porque el tipo quiso evitar la multa o algo por el estilo. Historias que se cuentan al respecto. Peso de aterrizaje, ese es el peso de operación vacío, más la carga paga, más el combustible de reserva. Por lo que pude escuchar en ese momento, digamos, el combustible que uno tiene que calcular o que tiene que calcular el piloto cuando va a despegar es el combustible para poder llegar desde el origen al destino con un viaje, digamos, de condiciones normales. Más el combustible para que cuando llega al destino lo hagan abortar al aterrizaje porque podría haber niebla, porque se rompió, porque hubo un accidente, por lo que fuere, y de ahí que le permite al avión llegar hasta el aeroparque, a un aeropuerto, en un radio de tantos kilómetros. Entonces, cuando el avión sale, supongamos que viene de Buenos Aires y viene a Neuquén. Estos son 1000 kilómetros, digamos así, necesita X cantidad de litros para hacer esa operación. Bueno, hay que sumarle a esos litros la cantidad de combustible que le permite al avión o llegar a San Martín, o llegar a Bahía Blanca, o llegar a Mendoza. ¿Está bien? De alguna manera le tiene que permitir que el avión llegue hasta acá, aborte y pueda elegir alguno de esos 3 aeroparques que están, digamos, disponibles y le permite hacer la maniobra. Ese peso es el que tiene que, esa carga de combustible es la que tiene que tener mínima el avión cuando despega del origen. Dice, si la aeronave aterriza en el aeródromo de destino y no es desviada a la alternativa, dice, no puede exceder el máximo estructural de aterrizaje. Tampoco podemos llevar combustible de más. Eso es lo que quiere decir ese último párrafo. Pero si llevamos combustible de más, también tenemos problemas con el peso estructural de aterrizaje. Bueno, acá me adelanté. Esto es lo que estaba hablando de combustible. ¿No? El combustible es para realizar el viaje a la etapa y la reserva que establecen las reglamentaciones. Capacidad en aeropuerto, es un tema que no lo vemos en absoluto, pero es similar a lo que hablamos de capacidad para camino, ¿no? Eso tiene que ver, o es importante, en los lugares donde hay mucho tráfico. Por ejemplo, aeroparques. Digamos, nunca sería acá en Neuquén, por más que hayamos tenido muchos aviones durante esta época, porque tenemos mucho tiempo. Pero hay lugares donde las maniobras de despegue y aterrizaje se suceden una con otra. Entonces llega un momento en que se agota la capacidad y tenemos que poner que haya vuelos de noche y compañía. Es lo que pasa en el aeroparque hoy en día, o pasaba. Aparecen horas pico, colas y qué sé yo. Conceptos similares al de capacidad de camino. Factores que afectan la capacidad.
La configuración de las pistas, disposición de las calles de rodaje, eso puede hacer de que haya tiempos perdidos, digamos, que los aviones tengan que esperar que pase uno para poder entrar el otro, que no haya pista de espera y qué sé yo. Características de la aeronave, condiciones meteorológicas, hay lugares donde hay emplazamientos que tienen condiciones meteorológicas no favorables, y por más, bueno, puede ser que esté, qué sé yo, un aeropuerto que va a una zona turística, por ejemplo, y bueno, el lugar, qué sé yo, es un lugar donde la cordillera o en algún lugar así complicado, y bueno, tenés nieve, tenés hielo, lluvia, qué sé yo, bueno. El aeropuerto es un aeropuerto turístico y va a tener la capacidad que le permite el clima, ¿no? Ayudas a la navegación aéreas existente del aeropuerto, eso hace que también, si hay ayuda a la navegación, la maniobra de aterrizaje es mucho más fácil, tenemos menos vuelos aterrizaje abortado, obstáculos que pueden existir en la cercanía del aeródromo, también eso trae problemas. Había este cineasta que se encarga del tema de lo que es también piloto, en una época, creo que tiene una de las películas que tiene hecha, versa sobre este tema de los distintos aeródromos del país y que los problemas que tienen, digamos, al aterrizar. O sea, porque hay obstáculos en el lugar, porque, qué sé yo, porque hay poblaciones, algo que no le permite hacer la maniobra como tendría que ser el avión. En fin, el concepto de capacidad, digamos, nos lleva, cuando hablamos de un aeródromo, que tenga estas condiciones límites, donde tengamos muchos vuelos, mucha frecuencia de aviones en el lugar. Esta de vuelta la imagen del aeródromo ese que estamos viendo hace un rato. ¿Qué pasa? Si llega un momento donde la capacidad del avión, la vemos del aeródromo, se ve alcanzada, está agotada, digamos, que no permite que se vuelen más, entonces puede ser que nos pida, o sea conveniente, por una cuestión de evitar demoras, de poder hacer otra pista. En algún caso puede ser una pista paralela, que sería desde el punto de vista del costo más barato, o pistas que son con ángulos diferentes, que nos permiten inclusive mejorar las condiciones climáticas. Digamos. Hay veces que tenemos viento soplando en un sentido y la pista, una pista que enfrente ese viento nos ayudaría a mejorar la cantidad en que el tiempo en que el aeropuerto está operativo. Fíjense, ese aeródromo, por ejemplo, tiene todo esto es terminal, plataforma, todo lo que se ve acá es plataforma, y tenemos dos pistas que son paralelas. ¿Está bien? Bueno, duplicaron la capacidad. Tiene calles de rodaje acá, calles de rodaje en las dos puntas, y es una pista con toda la instalación del aeródromo en este lugar. Pistas divergentes, por ejemplo, ese caso, tenemos el aeropuerto acá, toda el área de plataforma en este lugar, calles de rodaje, y tenemos una pista acá y otra pista en este sentido. Son diferentes pistas con ángulos diferentes que le permiten al aeródromo, aparte de ganar en capacidad, le permite de ganar en distintas orientaciones para problemas con los vientos. ¿Bien? Esta es la misma imagen de este es otro aeropuerto. Pero el caso es el mismo, digamos, tiene dos pistas con diferentes longitudes. No sé si esta no es una tercera. Parecía ser que esta fuera una tercera. Tenemos una acá y una en este sentido. Bueno, ¿cómo orientamos? ¿Cómo decidimos que este aeródromo, supongamos que acá tenemos todo este terreno disponible, cuáles son las orientaciones que le vamos a dar a las pistas? Acá pareciera ser, digamos, que la ciudad ya le viene ganando al aeródromo, pero originalmente capaz que estaba solo. A ver, ¿de qué depende esa orientación de las pistas? Tiene que ver con lo que estábamos viendo de esos videos que vimos al principio, ¿no? El problema del viento es el que nos va a limitar la operación. Para esa aeronave crítica que nosotros vamos a definir, el fabricante me va a decir, a mí, a partir de qué viento o de qué velocidad de viento no se puede realizar la maniobra de aterrizaje, ¿no? ¿Qué ángulo, digamos, de
deriva puede soportar ese avión sin que se pueda malograr en la operación de despegue o aterrizaje. Entonces, dependiendo de la aeronave crítica, nos van a decir, bueno, hasta qué viento soportamos. Supongamos que tenemos este emplazamiento y tenemos vientos que soplan en diferentes direcciones. Tenemos que hacer un estudio de esos vientos, ver cuáles son los vientos que nos inciden, y en base a eso vamos a elegir la orientación de pista que me permita a mí tener el aeropuerto operativo al menos el 95% del tiempo. Vamos a volver un poquito sobre ese tema. Se hace un estudio del emplazamiento donde nosotros vamos a ubicar el aeródromo. De ahí se estudian durante un buen periodo, digamos. Hay que hacer un estudio de viento, que eso implicará tener información de distintas orientaciones de viento y de velocidades a lo largo del año. Y tenemos también problemas en que el viento también va variando en intensidad y en dirección. Bueno, necesitamos esa información. Esa información se vuelca en un esquema que se llama Rosa de los Vientos, donde nosotros tenemos diferentes frecuencias y diferentes velocidades. Entonces, tendremos para una orientación, digamos que noroeste, por ejemplo, y que en esa orientación tenemos que vientos, digamos que menores a 10 km por hora soplan el 30% del tiempo, el 30% del año. Vientos entre 30 y 50 km por hora, el 5% del año. Y vientos entre 30 o mayores a 50 km por hora, soplan, no sé, el 1%. En esa dirección, y así en cada una de las direcciones. De esa manera uno que tiene que buscar es qué dirección es la que le permite a uno tener vientos laterales que sean menores que los que admite la aeronave crítica, y que ese porcentaje de tiempo en que el viento es mayor que lo que admite la aeronave crítica, para la orientación que yo busqué, no sea superior al 5%. Lo vamos a ver después en el práctico. O sea que el primer paso tenemos que orientar la pista. Y después, el otro paso que tenemos es el de calcular la longitud de la pista. La longitud básica, la longitud de campo de referencia de una aeronave, dice la longitud que requiere la máquina para despegar o aterrizar con su peso máximo de operación. ¿En qué condiciones? Al nivel del mar, con una temperatura del aire de 15 grados centígrados, con una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, con viento calmo y en una pista horizontal. Fíjense, esas son las condiciones, digamos que no son las ideales, pero son las condiciones del fabricante en base a las cuales el tipo nos va a dar la necesidad de pista. Dice, vamos de vuelta, la longitud básica, la longitud de campo de referencia de una aeronave es la longitud que requiere la máquina para despegar o aterrizar con su peso máximo. ¿Está bien? Ustedes van y compran, quiero comprarme un Boeing 747, listo, y el tipo le va a dar, para esta nave necesitas X metros de pista para poder operar a una altura del nivel del mar, a 15 grados centígrados de temperatura media del aire, a 760 milímetros de mercurio de presión atmosférica, con viento calmo, sin viento, y con una pista que esté horizontal. Este dato lo va a suministrar el fabricante. Y esa longitud de pista habrá que después verla o corregirla. ¿Por qué? Porque esas condiciones las tenemos al nivel del mar, en algún lugar donde tenemos esa temperatura. Si nosotros nuestro aeropuerto está, por ejemplo, acá en Neuquén, que tiene J 250 sobre el nivel del mar, y la presión atmosférica promedio es distinta de esa que estaba formulando, y la temperatura media es mayor que esos 15 grados que dice, habrá que ocasionarle correcciones a esa longitud. Más o menos depende de cada uno de esos parámetros. Dice, las normas internacionales de la OASI, que es la organización que yo le decía que regula la aviación civil a nivel mundial, clasifican las pistas con su longitud, dice, en 5 categorías. A, B, C, D y E. Dice, teniendo en cuenta la velocidad de aproximación, para aeropuertos utilitarios, dice,
¿no es cierto? Tenemos, y lo define con dos, digamos, el aeródromo queda definido con dos valores. Uno que es el del número de clave y otro que es el de la letra de la clave. Entonces dice, para longitud de campo de referencia, la longitud que nos pide de la aeronave, dice menos de 800 metros, entre 800 y 1200, entre 1200 y 1800, y mayor de 1800. Está hablando de longitud de pista. Y dice, la letra de la clave va a depender de la envergadura y del ancho de las ruedas. Digamos, eso tiene que ver con el tipo de aeronave. Y acá va el tema de la aeronave crítica. Si tenemos una envergadura de 15 metros, eso es, envergadura es el ancho entre las dos puntas de las alas. Entre menor a 15, entre 15 y 24, entre 24 y 36, entre 36 y 52, y entre 52 y 60. Son diferentes letras de clave. Entonces tendremos un aeropuerto que será clasificación 4C, 4D, que es la que corresponde. Si hay una longitud, digamos, de pista que corresponde a la aeronave que nosotros estamos estudiando y que está dada para una determinada elevación, habrá una corrección de esa longitud de pista por elevación. Dice que la longitud corregida por elevación, que es la L1, va a ser igual a la longitud básica más este factor que tiene que ver con esta E, que es la elevación del nivel, sobre el nivel del mar. A esta longitud corregida por elevación, nosotros la tenemos que corregir también por la temperatura. Y ahí aparece la corrección por temperatura. Tenemos el valor de la temperatura de referencia. En fin. Ya tenemos la L2, que es la corregida por temperatura, que es L1 por temperatura de referencia, temperatura. Corrección por pendiente, dependiendo de la pendiente que tenga, o la pendiente promedio de la pista. También va a corregir. Tenemos esta L, que es L2 por 0,1 L2 por la pendiente. Para el número de clave y la letra de la clave, nos van a definir los distintos anchos de pista que están relacionados con la envergadura del avión. ¿No es cierto? Para un aeropuerto 2B será 23, 2C es 30, un 3D es 45 y un 4E 45. Diferentes categorías. Fíjense que acá nos habla de las pendientes y cómo podemos hacer un diseño, digamos, de ese perfil longitudinal del avión. Dice, la pendiente efectiva de la pista no puede exceder, para letras de clave, pista de clave número 4, el 1,25%. Para el número 3, el 1,5%, para la clave 2 y 1, 2. ¿No? Clave número 4, está hablando de un aeropuerto más ancho y es para aviones más grandes y un tráfico más importante. Dice, entre dos pendientes consecutivas no debe existir una diferencia mayor al 1,5%. Para claves 4 o 3, y del 2% para claves 2 o 1. ¿No es cierto? Están limitándonos el diseño que digamos de ese perfil longitudinal de la pista. Pero esto no nos quiere decir que tengamos que hacerlo plano. Nos permite ese tipo de valores de pendiente. Estamos hablando del 1,25 de pendiente efectiva. ¿Está bien? La pendiente transversal siempre lo que se va a buscar es que pueda drenar bien, pero son pendientes relativamente bajas. Fíjense que para letras C, D o E estamos hablando de pendientes transversales de 1,5%, que son bajas. Lo que pasa es que estamos hablando de una pista de 40 y pico metros de ancho. Cuando hablamos de 40 y pico metros de ancho, pensemos que eso quiebra al medio, son 20 metros por... tenemos 30 centímetros de desnivel, desde el borde al eje. Eso es bastante. Bueno, acá viene una serie de conceptos respecto de la operación del avión. Digamos, el avión está en este punto,
tiene que tener una dada longitud que le permita llegar a este punto C con una velocidad V1, y en esa velocidad V1 es la velocidad de decisión, se llama, que le permite al avión abortar el despegue. Dice, la velocidad de despegue sin peligro, V2. Dice, es la velocidad mínima que se le permite al avión para poder ascender, ¿no? En este punto logra la fuerza de sustentación y el tipo puede elevarse. La velocidad crítica, o V1, es la velocidad elegida por el fabricante, la cual se supone ocurre una pérdida completa y repetir una potencia de un motor. O sea, viene andando bien, de pronto llega hasta este punto, se rompe el motor, entonces el avión puede optar por no despegar y sigue de largo, y entonces necesito tener pistas desde este punto en adelante, de manera tal de que el avión no despegue y pueda aminorar su velocidad. Dice, si el motor falla antes de alcanzar la velocidad crítica, el piloto debe parar la nave. Esa es una maniobra o una reglamentación, digamos, del avión. Si el avión sale desde este punto, empieza a elevar la velocidad, y cuando alcanza este punto no llegó a V1, tiene que abortar. Si llegó a V1, puede seguir acelerando, que le va a permitir a la pista poder... ¿Qué pasó? Si pasó de la velocidad V1, le va a permitir despegar. Si no pasó velocidad V1, le permite seguir abortar el vuelo y seguir de largo. Si el motor falla antes de alcanzar velocidad crítica, el piloto debe parar la nave. Si falla después, debe continuar acelerando con el otro grupo motor hasta despegar. O sea, le permite al avión, si alcanzó esta velocidad crítica, que le permite al avión tomar la decisión de seguir. El avión puede despegar, tiene capacidad de poder despegar con un motor solo andando. ¿Está bien? Una consulta. Sí. ¿Vio el video que mostró recién que habían aviones que no, como que, o sea, querían aterrizar pero salían volando de nuevo? ¿Tendrá algo que ver la distancia esa de esto que estamos hablando ahora? Porque si pasa la distancia B1, o sea, o no, la distancia de aterrizaje, se queda sin pista si para, ¿o no? ¿O tendrá que ver otra cosa? Justamente, el tipo viene maniobrando, trata de acomodar el avión y se empieza a quedar sin pistas. Llega un punto, entonces, que no puede seguir maniobrando. Claro. Tiene que volver. Claro. Aborta y lo intenta de vuelta o se va a otro aeropuerto. En particular, este esquema está hecho solamente para despegue, que es más crítico. Lo que pasa es que estas velocidades y todo están tenidas en cuenta si no hay viento. ¿Está bien? Y la maniobra crítica con el viento es la de aterrizaje, porque viene con un ángulo de deriva. En el despegue no es tan grave. Igual esa imagen que estuvimos viendo eran viento extremo, probablemente no cumplirían con el requisito que estamos viendo hasta ahora, digamos. Bueno, acá está hablando de la situación esa que estamos hablando, ¿no? Si el piloto cuando llega a B1 decide despegar, decide no despegar, va a ir a parar a este punto X. Y entonces lo que yo tengo que asegurar es que la pista se termine en este punto, pero siga algo de pista para lograr que el avión se detenga en este punto. Y si no, que el tipo continúa acelerando, llega hasta este punto con la velocidad V2 y puede despegar. Bueno, son detalles, en definitiva. Esta información, a nosotros, en definitiva, el que nos da todo esto resuelto es el fabricante. Y él nos dice que para el avión que necesitamos, necesita una longitud de pista que asegura toda esta situación. ¿Fabricante de avión o fabricante de la ruta? No, fabricante del avión. El avión te va a decir, este avión, con carga máxima reglamentaria, necesita una pista de 1900 metros. Vos vas a los datos del aeropuerto, este aeropuerto tiene 2500, listo, no tengo problema. ¿Tengo 1400 metros de pista? Bueno, ahí tengo que entrar a jugar. Bueno, puede ser que disminuya la carga. Entonces seguramente tendrá una tabla que te dice, si vos disminuiste la carga en un 10%, necesitas una pista un 5% más corta. Y así vamos.
que es los cálculos que ha hecho el tipo del Antonov para poder aterrizar acá. ¿Está bien? O sea, está claro que el Antonov, con esa pista que tenemos acá, carga máxima no podría haber despegado. Pero como el tipo se va vacío, llevará menos combustible y de ahí recarga en Buenos Aires, y de ahí de Buenos Aires, con una pista más larga, sale largo y se va para donde tenga que ir. ¿Se entiende? Pero son datos del fabricante. A mí el fabricante me dice, a nivel del mar, con la temperatura, la presión, la pendiente y todas las normales que dice, las situaciones normales, la pista que necesitamos la longitud de pista es tanto, 1300. Yo corrijo esa longitud de pista en función de la pendiente, la temperatura, la presión atmosférica, la altura sobre el nivel del mar, y me va a dar una longitud que seguramente va a ser mayor. ¿Está bien? Esos son datos que me lo termina dando el fabricante. Bueno, este es un tema que también es importante tratar en el práctico, para que veamos qué nos dice, qué señalética tiene la pista de aterrizaje. Nos queda menos de un minuto. Vamos a hacer una cosa. Hagamos una pausa de 10 minutos. Bueno, habíamos visto el tema de orientación de pistas y de longitud de pista. La orientación la vamos a ver un poco más en fino cuando veamos el práctico. La longitud de pista dijimos que tenemos una longitud básica que nos da el fabricante de del avión, y esa longitud básica nosotros la vamos a corregir por presión, por altura, por temperatura y por pendiente, y nos va a dar la longitud que va a tener que tener la pista de acuerdo al lugar donde esté emplazado. Esa pista tiene una serie de señalización, digamos, que tienen que estar para que poder guiar al avión cuando está haciendo la maniobra de aproximación. ¿Qué pasó acá? De vuelta a la OASI, que es la Organización de Aviación Civil, es la que tiene dentro del anexo 14 la reglamentación para qué señalización es la que se debe colocar. Pero nosotros en la pista vamos a tener la cabecera, que es donde el avión toma contacto con la pista. Tenemos esta que es la señal de umbral, y vamos a tener una marca que es la de marca del eje y un número. Ese número es el ángulo que tiene la pista respecto del norte magnético dividido 10. Vale decir, esta pista podría ser una pista que tenga 205 grados respecto del norte magnético, y por eso se la identifica con el número 20. Esta, aparte del número 20, tiene una letra que es L o R, dependiendo si fuera, cuando hay más de una pista, hay que designar si es la de la izquierda o la de la derecha, para poder, cuando la torre de control les autoriza a aterrizar, les va a decir en cuál de las pistas les corresponde aterrizar. A propósito de esto, yo les quería mostrar una imagen que está... ¿Qué pasó? La brújula que está en el avión es como la... ¿Se ve esto? ¿La imagen? Sí, se ve. Bueno. Esto que tenemos acá arriba sería la pista, ¿no es cierto? Y el número que aparece en la pista. Este es un número 26, que estaría hablando que tenemos 260 grados respecto del norte magnético. La brújula que le figura al piloto en el avión es la que vemos acá de este lado. No por nada este número coincide con este. Digamos, ven que acá está dividido 10, ¿por qué? Porque necesitamos darle la información lo más reducida posible al tipo que está tomando decisiones, ¿no es cierto? Entonces el tipo lo que tiene que hacer es orientar el avión, poner el avión en el rumbo correcto. Esto si no hay viento. Si la cosa hubiera viento, esto se descorrige. Estamos pensando que un aterrizaje sin viento. El tipo tiene que orientar el avión de manera tal de estar en este 26,
que sería 24, 25, 26, que es el que figura acá. ¿Está bien? Esto va girando esto de afuera y nos va dando la ubicación que tiene el avión. O sea, es sentado en el avión, a mí me va a aparecer este número. Y este número es el ángulo que tiene el avión, en este caso, respecto del norte magnético. Y también tiene doble, ¿no? Tenés esta brújula, y si no tenés esta otra, que también te marca lo mismo, 24, 25, 26. Nos está dando la orientación que tiene la pista respecto del norte magnético en la cabecera que estemos mirando. Si estuviéramos en la cabecera de enfrente, el número sería el complementario de este. Vamos a ver. Por ejemplo, nos dice esta Filmina que la pista del aeroparque, por ejemplo, dice 13:31. Esto sería 130 y 310. Digamos, 130 más 180 me da 310. En una cabecera tiene 13, en la otra cabecera tiene 31. Y la pista de Seiza tiene 10:28, que también obedece a lo mismo, ¿no? 100 y más 180, 280. En el caso de la pista de acá del aeroparque de Neuquén, este es el aeropuerto de Neuquén, fíjense, acá está la ruta 22, este es el acceso al aeropuerto. ¿Se ve la imagen del aeropuerto, no? Cristian, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Tenemos el estacionamiento, tenemos la terminal, tenemos la plataforma, la pista, y ven que esta pista está orientada absolutamente este-oeste. Así que no se ven los números. ¿Qué números debiéramos tener en cada una de las puntas? Digamos que en esta punta. Acuérdense que es el número dividido 10. 9. Se designa 0,9. A ver si se ve acá, no se ve. En esta se ve. ¿No sería 90 dividido 10? Sí. Ah, Por eso, 0,9. Sí, ya entendí. Ahora, la pregunta es: ¿el 9 dónde va? ¿Eh? Parecía un 27, digo. Parecía un 27, no, es un 27. El 27 lo tenemos acá. O sea, es 0,9 más 180, 270. ¿Está bien? En esta cabecera tiene 0,9. Y en esta cabecera tiene 27. Fíjense. A ver si se ve más grande. Ahí tenemos 27 y a ver si la otra está. Y acá tenemos 0,9. ¿Está bien? El avión que viene acá, digamos que viene del lado de Zapala, que viene aterrizando, el norte lo tiene hacia arriba y tiene 90 grados respecto al norte magnético, ¿no? Se mide en este sentido. ¿Se ubican? Esa es la orientación que el tipo tiene que ver. En cambio, en la pista anterior, si viene de Buenos Aires, el tipo tiene 270 grados respecto al norte magnético, la orientación que él está llevando. ¿Está bien? Fíjense, este es el umbral de pista. A partir de ahí comienza la pista. Esto que está para acá es una zona de seguridad. A partir de acá comienza la pista. En este lugar es donde toma contacto el avión, por eso que se ven todas las frenadas, y de ahí para acá empieza todo lo que es. Digamos, el avión toma contacto en este punto y empieza a frenar. Se mide siempre en sentido antihorario, sería, ¿no? ¿Cómo? En sentido antihorario tengo que medir hacia el norte magnético, ¿no? Este es sentido horario. Ah, sentido horario, claro, sí. ¿No? Así en el sentido. Sí. Sí, lo que tenés que pensar es que vos estás arriba del avión y a ver cómo se ve eso respecto del norte.
Fíjense, ¿no? Este es todo el estacionamiento que tiene el aeropuerto la terminal, las plataformas y todas estas zonas, todas zonas de servicio. Acá hay hangares, hay estos son tanques de combustible y demás cuestiones. Acá hay más hangares, inclusive todo esto es todo calle de rodaje que comunican todas esas zonas de áreas técnicas, ¿cierto? Se mide en el sentido de las agujas del reloj. Si hubiera más pistas, si hubiera 2 sería izquierda y derecha, y si hubiera 3, izquierda, derecha y central. ¿No? Las señales que se ponen en ese lugar. Señal de eje, señal de umbral de pista, es el punto donde comienza la pista, ¿ven? Acá están todos estos trazos que tenemos acá nos indican también el ancho de la pista. Toda una serie de señalética que es particular para esto, que está en las reglamentaciones que da la OASI. ¿Por qué? Porque esto no necesitas, digamos, saber español para poder interpretar esta señalética. Digamos, los números son números en cualquier lugar. Acá en esta pista me está diciendo que el ángulo que yo tengo que tener es de 200 grados. Y el resto de esta señalética que yo tengo acá me está indicando cuestiones de la pista. Entonces, para que sirva y sea de idioma mundial, fácil de interpretar. Y aparece en la serie. Todo esto es el lenguaje que tienen que aprender, lógicamente, los pilotos, porque se comunica, digamos, aunque ustedes no lo crean, por más que no tengan comunicación o no haya torre de control, todo esto le está dando información al piloto en el momento en que el tipo se viene acercando. Fíjense esta, ¿eh? También puede darse el caso que haya más de una pista y bueno, haya otro tipo de señalética que haga falta. Ni por asomo nosotros necesitamos que ustedes aprendan estas cuestiones. Sí me interesa que puedan decirme qué significan los números que van a encontrar en la punta de la pista y cómo los calculamos. Después, toda esta señalética no tiene ningún sentido que uno se la quiera aprender de memoria, ni mucho menos. Más que saber que la información que hay ahí es muy seria, porque esto le permite a los pilotos interpretar qué es lo que va a pasar, digamos. Y piensen que esos bicharracos cuando vienen volando, vienen capaz que aterrizando a, no sé, 400 km por hora, 200 km por hora. Hay que tener información muy precisa y muy justa para que la persona pueda tomar decisiones. Pensando en que, por ejemplo, haya una falla de comunicación entre la torre de control y el aeropuerto. Bueno, estas son todas zonas que tienen que quedar libres para que, por fuera inclusive del aeropuerto, ¿eh? Pensemos en esto, ¿no? Tenemos la longitud de pista, tenemos una longitud de 60 metros que va por fuera de la pista, que nos permitiría un espacio mayor, y después tenemos toda esta superficie, que es una superficie inclinada, donde no tenemos que tener ningún obstáculo. Dependiendo de la clave del aeropuerto, nos va a dar la inclinación en este sentido, y nos da distintas longitudes. Fíjense que estos son 3.000 metros. Estamos hablando de longitudes importantes. Toda zona que tiene que estar libre de obstáculos, libre de nada. Inclusive dentro de la misma pista tenemos que tener también una serie
de superficie que nos van a permitir las maniobras que necesita el avión. ¿Está bien? Acá está la superposición de todas esas diferentes superficies. Digamos que por debajo de esto puede llegar a haber alguna edificación con una distancia prudencial, pero no puede haber ningún edificio que pueda llegar a estar en una altura que interfiera con estas situaciones. Edificio, antena, torre de telecomunicaciones, lo que fuere. Tenemos que sacarlo. Bueno, después aparecen, bueno, esto es el tipo de señalización, fíjense lo que se pone arriba de los edificios, ¿no? Cuando están en lugar ustedes por encima de una determinada elevación, tenemos que empezar a colocar dispositivos que adviertan a un avión que venga aproximando que hay un obstáculo. Dice, las señales nocturnas se realizarán con luces de obstáculo elevados y en caso de que la altura supere los 45 metros se deberán colocar luces intermedias, ¿no? Si tenemos algo más alto. Bueno, después aparecen una serie de iluminaciones que también tienen que ver con la comunicación, porque pensemos que algún día el avión tiene que operar de noche. Entonces, ya quizás las señales de pista pintadas, que nosotros vemos de blanco y sobre el fondo que se reflejan, en la noche no las vamos a ver. Entonces, para complementar eso, para permitir que el aeropuerto ese funcione de noche, cosa que puede no estar permitido, entonces el aeropuerto no tendrá este sistema de iluminación. Si queremos que el aeropuerto pueda funcionar de noche y pueda acceder a un grado de categoría de aeropuerto, digamos, porque puede ser, esta es una pista de aterrizaje que funciona con luz diurna. Listo, perfecto. Entonces sabe que si un avión le toca llegar a esa zona y está de noche, tiene que ir a buscarse otra pista porque no va a poder aterrizar ahí, no está permitido, no están dadas las condiciones de seguridad. Y lo más probable es que el aeropuerto ese aeródromo, no esté habilitado por la organización, la ANAC, que es digamos, el organismo símil OASI, pero a nivel nacional. Cuando se requieren esas habilitaciones, hay que tener sistemas de iluminaciones, por lo menos el mínimo que pide la OASI. Y aparecen diferentes tipos de dispositivos de iluminación, ¿ven? Todos estos tienen sistemas, digamos, que están basados con seguridad, digamos, no es que cualquier foco, no es cualquier intensidad, no es cualquier color, digamos, todo esto tiene que ser todo reglamentario para que no haya ningún lugar a duda, porque, bueno, tenemos que evitar accidentes, digamos, no puede ser que esta luz sea en vez de verde media amarilla, porque eso indica cualquier otra cosa. Profe, ¿es ¿Sí? netamente cuestión de seguridad que un aeropuerto no puede así como avanzar de categoría como para que opere en noche? Mirá, la seguridad va a ser por lo cual te van a rechazar, sin duda. Pero aún cumpliendo las condiciones de seguridad, después hay cuestiones de geopolítica. Digamos, esto que yo les comentaba, lo que le pasaba con el aeropuerto de Roca, fue no menor. Digamos, por ejemplo, en ese lugar aterrizó presidente Kirchner cuando estaba vivo todavía, vino con el avión presidencial y aterrizó sin ningún problema en Roca. Pero después no le autorizaron los vuelos comerciales, ¿por qué? Porque no quisieron, la provincia de Neuquén hizo mucho lobby para no dejar que... Porque, digamos, cuando yo era chico, que yo vivía en Roca, aterrizaban vuelos de aerolíneas en el Aeroparquese. Y aterrizaban ahí y aterrizaban otros en Neuquén. Vos tenías horario donde aterrizaban en Roca, otro horario que te aterrizaban en Neuquén. Está bien, la distancia entre un aeropuerto y otro es bastante corta. Pero bueno, digamos, si alguien cubre los costos y hay gente que se traslada en ese lugar, vale la pena. Pero bueno, la provincia de Neuquén en aquel momento, se les digo, ridículo total, digamos. Si vos decís, che, tenés 45, 50 kilómetros, una hora de viaje desde la localidad de Neuquén hasta el aeropuerto más cercano y los mandaban a San Martín de los Andes. No tengo nada contra San Martín, pero me parece una ridiculez. Entonces, que te aprueben o no te aprueben, digamos, sé que las autoridades de Roca y las autoridades de Río Negro se preocuparon un montón, hicieron un montón de compromisos de que iban a poner gente y recursos y qué sé yo, qué sé cuánto, para que lo pudieran habilitar, pero a la hora de los bifes no lo hicieron. Hoy en día sé inclusive que le han hecho, toda la iluminación se renovó a nueva en Roca, se repavimentó la pista, se repavimentaron los accesos, que se hicieron un montón de cosas, están haciendo fuerza para ver si que sea las low cost las permitían aterrizar ahí, pero me parece que ya hoy, como está la cosa, van muertos. Pero sí, digamos, lo más importante es la seguridad.
todas las cuestiones de seguridad uno tiene que cumplir, si no, los tipos, inclusive, cuando van a habilitar un aeropuerto, los tipos vienen, te revisan todo, tienen checklist de todas las cosas, te revisan que esté todo en condiciones, después hacen vuelos de prueba, después hacen una cosa, otra, hasta que después de un proceso bastante largo te lo aprueban. Digamos, que no haya ninguna cuestión de seguridad, sobre todo, que quede por fuera. Bueno, aparecen un montón de luces que tienen una serie de especificaciones que tampoco tiene mucho sentido verlas más que la foto que va a estar al final. Pero tenemos luces de zona de toma de contacto, luces de calle de rodaje, luces de borde de calle de rodaje. Van a ver que, bueno, inclusive acá hay distintos sistemas de aproximación en cómo se... distintos sistemas de código, digamos, que se le ponen a la pista. Lo importante, a ver, vean, esto es lo importante. Ese esquema así como está de luces, le da la información que el tipo necesita. Fíjense que allá hay una lucita verde que está para allá, que significa que ahí en ese lugar empieza una calle de rodaje. Esta verde es la zona donde dice de acá para allá puede tomar contacto. Y todas estas señales que tienen y estas rayitas que se ven acá, nos dan información de la longitud de pista, del ancho y qué sé yo qué cuenta. ¿Está bien? O sea, hay todo un sistema que tiene una codificación específica que permite al avión tomar información de la pista, inclusive sin tener contacto, digamos, por radio con la torre de control. Mientras que esté prendida, nos permite hacer eso. Hay distintos sistemas de codificación de esto. ¿Qué tenemos acá? Acá estamos. Acá tenemos el tema de orientación de las pistas. ¿Les quedó alguna pregunta respecto a esto? ¿Alguna duda o curiosidad que quieran ver? Si no, vamos a arrancar con el tema de orientación de la pista. ¿Cómo el tipo que está manejando el avión se da cuenta que no puede pegarse y tiene que salir volando de nuevo por las luces rojas que están allá en el fondo? No. La pista no le va a decir nada de eso. Ah. Seguramente, ¿Cómo se da cuenta? Si no ve. Vamos a ver, o sea, ¿vos estás queriendo despegar o estás queriendo aterrizar? Aterrizar. Bueno, la maniobra de aterrizaje no es complicada. Probablemente si vos tenés que aterrizar de noche y hay viento, no lo hagas. O sea, ya de noche la situación es complicada, digamos, si te toca esa eventualidad, es probable que se clausure el aeródromo si tenés viento y es de noche. No tengo bien el caso. La longitud de pista, pues eso, sin que el tipo, sin que que el piloto reciba ninguna información de la pista, el tipo sabe que si está aterrizando en un aeropuerto que tiene una pista de 2000 metros, si sus condiciones de avión se lo permiten, él tomando contacto en este lugar va a poder aterrizar. ¿Me entienden? Tiene todas las condiciones para poder hacer. Porque él ya la información de la pista la va a tener desde antemano. Ahora, la maniobra de despegue es distinta. Digamos, el tipo va a despegar desde este punto, empieza a tomar carrera, y lo que el tipo necesita saber es que la longitud de esta pista está calculada de forma tal de que si él no alcanza a llegar a la velocidad que le permite elevarse, puede abortar el vuelo. Pero no está previsto que sea con una iluminación, sino que es una cuestión de la longitud de la pista. O sea, a ver, el piloto cuando empieza la carrera de despegue, lleva una aceleración que se la tiene que dar y un tiempo en el que tiene que despegar, que eso está, digamos, estandarizado, que lo tienen que hacer ellos, ¿entendés? Lo que le permite es que si en esa maniobra al tipo le pasa algo, la longitud de pista, independientemente de que se lo señale o no, la longitud de la pista le tiene que permitir al tipo abortar. ¿Está bien? ¿Me entendés, no? Sí. Probablemente de noche no ocurra una situación de esa si hay viento o alguna cuestión complicada.
Estas son, digamos, imágenes de vuelta. La envergadura, que es la longitud, el ancho total, digamos, del avión. La vía, que es el ancho entre el tren de aterrizaje. Longitud del avión, largo, altura de la cola. Y acá tenemos diferentes, esta es bastante vieja, pero bueno, distintos aviones que pueden andar. Y acá vamos a tener diferentes valores de sus dimensiones. Pero, por ejemplo, sí, Boeing 747, ¿qué pasa? Boeing 747, por ejemplo, que este es uno de los que pueden dar dando vueltas, ese Serie B, que es medio viejo. Pero fíjense, máximo peso estructural al despegue, 350.000 kilos. Peso máximo de aterrizaje, 255.000 kilos. Peso vacío, 165. O sea que fíjense que está cargando casi 200 toneladas entre combustible y carga de viaje. Peso sin combustible, 240.000 kilos. Máximo sería. Carga de pago, 360.000 kilos. Bueno. Y acá, al final, tenemos la longitud que nos pide. Fíjense, para el Boeing 747 de que estoy hablando yo, me dice que necesita 3.300 metros de longitud de pista, con temperatura de 15 grados, a nivel del mar, con una presión atmosférica normal y demás cuestiones, ¿no es cierto? Fíjense cómo van variando la longitud de pista, depende del tipo de avión. Contra más grande el avión, más longitud de pista va a necesitar. Se está por acabar la reunión, la terminamos y hacemos otra. Lo que vemos es eso, nos da también datos de la longitud de pista básica que necesitan estas aeronaves, que es una planilla vieja, pero como dato nos sirve. Acá tenemos distintos trenes de aterrizaje, tenemos las dimensiones que pueden llegar a tener. Bueno, y esto es lo que yo les comentaba respecto de la orientación de pista. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla es una planilla de frecuencias de viento en función de la dirección y en función de las velocidades. Lo que nos dice esta tabla es que, y esto es todo porcentaje del tiempo, ¿no? O sea, el porcentaje del tiempo a lo largo del año en que sucede cada una de estas condiciones. Por ejemplo, en este lugar que se está evaluando, hay calma, quiere decir que no hay viento, o velocidad de viento que sea magnificable, el 24% del tiempo, 24,6. 24,6% del tiempo vale decir, digamos que 365 por 0.246, estamos hablando de prácticamente 90 días del año, en este lugar donde estamos mirando, no hay viento. Y vientos, dirección norte, tenemos entre 8 y 15 km por hora, el 2,8% del tiempo. Eso viene a ser 10 días. 10 días del año tenemos vientos con dirección norte entre 8 y 15 km por hora de velocidad. Entre 15 y 24 km por hora tenemos 4,6%, entre 24 y 37, 2,6%, y más de 37, 1,7%.
Y así para cada una de las direcciones en las que está dividido los casos, todos los cuadrantes que tenemos. La sumatoria de todo, lógicamente, tiene que dar 100, porque es el tiempo total del año. Y podemos pensar que habría que ver, por ejemplo, de cuál de todas estas direcciones sopla viento, en cuál de estas direcciones sopla viento más tiempo en el año. Y podemos decir que tenemos acá, por ejemplo, esta es claramente, esta dirección noreste es la dirección en la que más porcentaje del tiempo está soplando viento. Tenemos prácticamente 6, 8, 6 y 5, ¿no? Porcentaje del tiempo. Esto quiere decir que en ese lugar, en ese emplazamiento, tenemos 365 por .246, da 90 días del año en el que sopla viento con la dirección noreste. Y con la dirección noroeste tenemos 10.3, son 36 días, que soplan con la dirección noroeste. Esto se lleva a una rosa de los vientos, que es este esquema, ¿no? Acá tenemos los distintos cuadrantes: norte, noreste, noroeste, oeste, este, sureste, sur, suroeste. ¿Está bien? Y estos círculos concéntricos que tenemos acá indican velocidades. Entonces tenemos de 0, calma, a 8, de 8 a 18, ¿no? Acá está 18, o 15, me parece que era 15, a ver. Sí, de 8 a 15. De 0 a 8, calma. De 8 a 15, primera velocidad, 24, 37, más de 37. Y acá voy a anotar las distintas frecuencias en las que ocurre el tiempo, que son los datos que yo tengo de acá. Cada uno de estos valores yo los voy a volcar dentro de estos sectores de anillo que me van quedando definidos. En este caso, lo que me está preocupando por el tipo de aeronave que tenemos, a medida que es más grande la aeronave, soporta más viento lateral. Esta aeronave que estamos estudiando nosotros tiene una velocidad por encima de la cual tiene problemas para poder maniobrar, o de la cual no podría aterrizar. Digamos, si el viento lateral es mayor a 24 km por hora, esta aeronave no podría aterrizar. Entonces me dice que tengo que preocuparme por los vientos mayores a 24. Todos los vientos menores a 24 km por hora no me inciden. Así esté totalmente todo el año soplando un viento de 20 km por hora en el sentido de transversal la pista, el avión o mi aeronave crítica va a poder maniobrar y va a poder aterrizar. Pero no es el caso de esta rosa de los vientos. Esta rosa de los vientos me está hablando de que tengo porcentajes del tiempo. Por ejemplo, acá tengo 2%, 24 es este anillo, ¿no? De acá para acá es mayor a 24. Tengo acá, en este sector, estoy hablando en esta dirección que es suroeste, tengo 2% del tiempo donde la dirección del viento es suroeste y es mayor a 24 km por hora. Acá tengo 1,5, acá tengo 0,8, acá tengo 0,8 también, acá tengo 0,1, 0,6, 2,6, 1,7. Y el requisito que me pide la OASI es que yo identifique la orientación de pista tal que me permita a mí lograr que el 95%, al menos el 95% del tiempo, este aeródromo esté operativo. Y lo que se hace es con un esquema estilo las tablas de la carta de Newmark que usan ustedes en suelos. ¿Se acuerdan de la carta de Newmark? Sí. Teléfono para Franque. Bueno, lo que hacemos es un esquema. A mí no me preocupan las velocidades por debajo de 24, porque eso es el requisito que tengo, entonces todo lo que está por debajo no me preocupa. Supongamos que yo elijo esta orientación de pista, que es una orientación de pista suroeste-noreste, ¿no? Que veo acá el eje que está acá. Entonces, el método de cálculo hago dos líneas paralelas al eje de la pista, a la orientación que yo estoy buscando, dos líneas paralelas, que contengan las velocidades que no me importan. Entonces, por fuera de estas líneas son las velocidades que me van a preocupar. Y entonces lo que yo estoy diciendo es que yo tengo esta orientación,
Y a mí lo que me van a preocupar son los vientos que vengan en esta orientación, que vengan laterales. Y supongamos, yo tengo un viento que viene en este sentido, digamos, que viene de acá abajo. No es lateral perpendicular a mi pista, pero es lateral. O sea que este viento se descompone en una componente paralela una componente que es paralela al eje de mi camino y una componente que es perpendicular. Ese efecto de paralelismo o perpendicularidad yo lo voy a evaluar acá con los sectores que se van definiendo. Por ejemplo, este que yo digo 0,8, fíjense, en esta orientación que está acá, dice del norte, esto que ven ustedes acá, tiene 0,9, que viene a ser la porción que le corresponde del 1,7. Digamos, 1,7 sería todo este sector que ustedes ven acá, y la cuenta que está sacando es que esto le corresponde 0,9. Lo multiplica por un factor. Y este 2,6, este sectorcito chiquito que queda acá, lo refleja como un 0,7. Porque será 2,6 por 20%, digamos, una cosa así. O 30%, digamos, que este sector sea 30%. En el sentido noroeste, que es este que tenemos acá, tenemos noroeste que tenemos acá, entre 24 y 37 tenemos 0,6, y esto lo pone como 0,5, digamos, es prácticamente el 90%. Entre 24 y 37 es 0,2, porque entra todo el sector este, bueno, 0,2. Y así se va sumando. Y hago la sumatoria de todos estos sectores y tengo que lograr que eso me dé menos que el 5%. En este ejemplo que está acá, con esa dirección y con este esquema de frecuencia de roce de los vientos, me da que en esa dirección tengo el 4,73% del tiempo en que el viento que me va a soplar, o la componente que me va a soplar, es mayor a 24 km por hora. Como sumo 4,7, quiere decir que esa dirección es válida. Si a mí esta cuenta me diera 10,5, no me sirve esa dirección. Tengo que cambiar a otra. Y de ahí iré rotándola de manera tal que lograr que la sumatoria de esos sectorcitos que yo tengo acá dando vuelta no lleguen al 5%. Esto es lo que nosotros llamamos orientación de pista. El concepto es buscar una orientación de pista que me asegure que al menos el 95% del tiempo ese aeropuerto quede activo. ¿Está bien? Y que quede activo quiere decir que las velocidades de viento transversales a la orientación de la pista sean mayores a la velocidad admisible por el avión, la aeronave crítica. No sé, depende de la aeronave crítica, va a depender de la velocidad. En base a esa velocidad, con este roce de los vientos, puedo encontrar qué frecuencia o qué sumatoria de frecuencia es la que me van a dar de vientos transversales. Y eso no tiene que sumar más del 5%. No es mucho más que eso. Las pistas de vuelo deben orientarse de modo tal que el factor de utilización no sea inferior al 95%. Cuando esto no se cumple, se debe disponer una o más pistas. Digamos. Supongamos que ustedes recorren esto en todas las direcciones y en ningún caso les da menor al 5%, eso quiere decir que habrá que poner 2 pistas. Porque si no, el aeropuerto, si no tiene un 95% de operatividad, no me lo van a habilitar. Entonces, llegado el caso, si estoy en un lugar donde tengo mucho viento y que vientos son de múltiples direcciones y que no me permiten encontrar una dirección favorable que admita esto, tendré que poner 2 pistas. Las velocidades que a nosotros nos interesan, sobre las cuales nosotros vamos a evaluar, van a depender de la longitud de pista. ¿Por qué? Porque la longitud de pista, en definitiva, está relacionada con el tipo de aeronave. A mayor longitud de pista, aeronave crítica más grande. Entonces, yo tengo una pista que tiene 1500 metros o superior, la velocidad del viento que me puede complicar es 37 km por hora. Por encima de 37 km por hora. Fíjense que no es alto, ¿eh? Nosotros solemos tener viento acá en Neuquén de 90, de 80, hasta de 100 km por hora. 37 km por hora no es un viento de mucha velocidad que nos pueda llegar a asombrar a nosotros que somos de acá. Entonces tenemos, para pistas con longitud de 1500 metros o superior, la velocidad que nosotros vamos a tener de corte es 37. Si tenemos entre 1200 y 1500, tenemos velocidad de corte 24 km por hora.
Esto porque la OASI directamente nos ahorra el problema de tener que ir a ver el tema de la aeronave crítica y demás. Digamos, ya nuestra pista, por nuestra aeronave crítica, nos quedó de 1.600 metros, la velocidad que a nosotros nos va a preocupar es 37 km por hora. Puede ser que mañana venga un tipo con un avioncito de papel y quiera aterrizar y no pueda, y sí, puede pasar, pero esa no es la aeronave crítica, ¿está bien? La aeronave crítica será el Boeing o, no sé, un Airbus que venga de LATAM o de Aerolíneas o de Austral, que esos, para esta pista, que es una pista bastante más larga, la velocidad del viento que les molesta o que no les permite operar es de 37 km por hora. ¿Está bien? Todos esos aviones más chiquitos tienen restricciones mucho mayores respecto de esto. Entonces, cuando los tipos van a organizar su plan de vuelo, de hecho, cuando van a despegar, sea del lugar donde van a despegar, los tipos tienen que tener una aclaración jurada donde se fijaron el lugar, fijan la ruta donde van a ir, por dónde van a ir, dónde van a cargar combustible, toda la historia, cómo, a qué hora piensan llegar y qué tales cuestiones, y cómo está el tiempo. Y los tipos tienen que declarar, digamos, de que toman conocimiento de todas esas situaciones para que no tengan una eventualidad. Porque puede ser que un piloto y aparte lleve transporte gente, ¿no es cierto? El taxi aéreo que le llevó la valija a Tinelli. La cantidad de pistas que nosotros vayamos a necesitar va a depender también de la capacidad del aeropuerto. Digamos, si tenemos una zona, un aeropuerto, por más que admita mucha velocidad de viento, pero tiene mucho tráfico y por ahí capaz que vamos a necesitar 2 pistas también. ¿Está bien? Fíjense, esta es la pista que tiene una determinada orientación. Fíjense el avión como viene aterrizando, ¿no es cierto? El eje de la pista y la deriva que lleva el avión. Seguramente hay viento en este sentido, ¿se ve? El viento debe estar en este sentido. Y allá hay otra, estas son las calles de rodaje. Esto muy listo. A ver. Esto quedó despegando. ¿Alguna pregunta?